Vamos a ir al Señor en oración. Padre Celestial, te pido ahora que por medio de tu palabra tú nos hables, que tú nos des sabiduría, entendimiento de tu palabra. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ser que recuerdes las noticias. Hace algunos años se produjo en el estado de Alabama una escena muy triste. Los campos estaban llenos. Había mucho para cosechar, pero faltaba mano de obra, porque debido a las leyes severas que se habían presentado en ese estado contra los inmigrantes indocumentados, no había mano de obra para recoger la cosecha. Y muchos granjeros casi lloraban frente a las cámaras diciendo: tenemos tanto fruto para cosechar, pero no hay nadie que lo haga. Si tenemos ojos para ver la realidad espiritual de este mundo, nos daremos cuenta de que esa escena se repite una y otra vez en todos los países del mundo. Jesús nos llama a entender que esa es la realidad que estamos viviendo. La cosecha está madura. En otras palabras, hay muchas personas cuyas vidas podrían ser rescatadas, pero falta gente para salir a cosechar esas vidas. Y entonces se pierde. Y Jesús sigue llamando a sus discípulos a ver el mundo como Él lo ve. En estas semanas hemos estado hablando sobre la vida del discípulo. Vimos primeramente que la verdadera autosuperación consiste en dejar de vivir para uno mismo y comenzar a vivir para el Señor Jesús. Luego vimos que la vida del discípulo es una vida en la palabra. Y la semana pasada vimos que es una vida de provisión. Provisión abundante. Pero no solo para nosotros, sino para compartir con otros. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice a sus discípulos sobre la cosecha. En Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38. Esto es lo que dice: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Este pasaje nos llama a hacernos dos preguntas. La primera es esta: ¿vemos el mundo como Jesús lo ve? Vemos el mundo como Jesús lo ve. Y la segunda es: ¿respondemos como Jesús quiere? Vemos tú y yo el mundo así como Jesús lo ve y respondemos a la situación del mundo como Jesús quiere que respondamos. Consideremos esa primera pregunta. ¿Vemos el mundo como Jesús lo ve? ¿Sentimos lo que Él siente frente a la realidad del mundo? Me temo que muchas veces solo vemos al mundo tomando en cuenta nuestros propios planes y nuestros propios propósitos para la vida. Entonces la única pregunta que nos hacemos cuando vemos la realidad del mundo es: ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué cambios va a haber en mis planes, en mis propósitos, en mis inversiones, en mi familia, en mi dinero, en lo que yo quiero hacer? Si viene algún cambio, queremos saber si lo vamos a poder aprovechar, o si la sociedad nos va a dar más oportunidades para sobresalir, o si lo que está haciendo el gobierno nos conviene a nosotros. Ahora, no está mal tomar en cuenta esas cosas. De hecho, es necesario para poder sobrevivir.
Pero nuestra visión se limita muchísimo si solo pensamos así. Es como si viéramos el mundo por un vidrio espejado. Los has visto seguramente, si no en persona, en algún programa de policías o de corte. Y cuando la persona está de un lado del espejo, lo que ve es su propio reflejo, nada más. Pero cuando pasa al otro lado, puede ver a través del espejo y ve todo lo que está pasando al otro lado. Y nosotros muchas veces vemos el mundo, pero estamos parados del lado espejado, y entonces lo que vemos reflejado solo es lo nuestro. Y Jesús nos está llamando a ir al otro lado del vidrio para estar con Él y ver a través del vidrio la realidad del mundo y lo que realmente está sucediendo. Cuando hacemos eso, cuando vamos con Jesús al otro lado del espejo, y entonces comenzamos a escuchar los 4 llamados que nos impulsan hacia un mundo en necesidad. El primer llamado que escuchamos viene de arriba, y es el llamado de Dios. Dios nos dice que Él quiere que nos unamos a Él en su misión de salvación, en su misión de salvar el mundo por medio de Jesucristo. ¿Escuchas el llamado de Dios? ¿Oyes la voz de Jesús llamándote a acompañarlo en su misión y caminar con Él? Escuchamos el llamado de arriba. El segundo llamado que escuchamos es el llamado de abajo. Es el llamado de los que claman desde el infierno diciendo: por favor, avísenles a los que todavía no llegan para acá. Díganles que hay otra oportunidad, hay otro camino. Como el hombre rico en la historia de Lázaro, que decía a Abraham: manda a Lázaro para avisarles a mis hermanos, para que ellos no caigan aquí también. Oímos la voz del infierno diciéndonos: ya basta. El tercer llamado es el llamado de adentro, es el llamado de nuestra propia conciencia. Si conocemos a Cristo, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a ir. El apóstol Pablo dijo sobre predicar el Evangelio: estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Cuando nos damos cuenta de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, por salvarnos a nosotros, entonces nos encontramos bajo la obligación de compartir ese mensaje. El cuarto llamado es el llamado de fuera. El apóstol Pablo predicó el Evangelio en Europa por primera vez cuando tuvo una visión de un hombre que lo llamaba. Hechos 16:9 nos dice: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayuda. Puede ser que hayas visto en sueños o visiones a personas que te llamaban. Con simplemente ver la realidad del mundo que nos rodea y las vidas de nuestros vecinos, podemos oír el llamado de tantas personas que nos piden que vayamos. Algunos no aceptarán nuestro mensaje, pero otros están esperando a que alguien les cuente acerca del amor de Cristo y lo que Él puede hacer en su vida. ¿Comprendes la situación del mundo? ¿Ves el mundo con los ojos de Jesús? Hay una gran cosecha de almas, pero pocos obreros para recoger esa cosecha.
Si comienzas a comprender esto, entonces la siguiente pregunta que tienes que hacerte es esta: ¿responderás como Jesús quiere? Frente a la situación del mundo, la primera cosa que Jesús nos dice que hagamos es que oremos. Ahora, para serte sincero, esa no sería mi primera reacción. Quizás mi primera reacción sería organizar alguna conferencia sobre evangelismo, o predicar un sermón evangelístico, o dar una conferencia sobre evangelismo, un entrenamiento. Pero Jesús dice: no, ore, pídanle al Señor de la cosecha que mande más obreros. Tenemos que comenzar con la oración. Cuando nosotros llegamos a entender la situación del mundo y entendemos que hay millones de personas que se están perdiendo sin Cristo, entonces tenemos que volver al corazón de nuestro Padre en oración y pedirle más trabajadores. Tú y yo no vamos a salvar el mundo. Eso solo Jesús lo pudo hacer. Pero cuando trabajamos en equipo, como enviados en respuesta a la oración, entonces suceden cosas maravillosas. Pero también hay que decir esto: cuando oramos, tenemos que estar dispuestos a ser parte de la respuesta a nuestras propias oraciones. La oración no nos libera de la responsabilidad de tomar acción. Ahora, esto lo entendemos en la vida, pero de alguna manera lo olvidamos cuando se trata del evangelismo. Todos sabemos que si le vamos a pedir un trabajo a Dios, también tenemos que salir y presentar solicitudes de trabajo. Son muy raros los casos en los que Dios nos trae el trabajo a la puerta. Yo no digo que no suceda, porque sí sucede, pero son muy pocos esos casos. Y si vamos a pedirle a Dios que levante obreros para la cosecha, tenemos que estar dispuestos a ser parte de la respuesta a esa oración también. Son muy pocos los casos en los que Dios traerá gente a nuestra puerta queriendo saber el Evangelio. No voy a decir que no sucede, porque sí sucede y he visto casos, pero son muy contados. En la gran mayoría de los casos nosotros tenemos que salir. Tenemos que estar dispuestos a ser parte de la respuesta a nuestra propia oración al Padre, pidiendo obreros para la cosecha. Lo que no podemos hacer es tratar de actuar antes de orar. Hay muchas cosas que podemos hacer después de orar, pero no podemos hacer nada antes de orar. Se cuenta la historia de un joven que escuchaba a su padre clamar en oración por los necesitados. Oh Señor, decía, mándales pan a los que tienen hambre. Y después de terminar su oración, el hijo le dijo a su padre: papá, ojalá tuviera todo el maíz que tú tienes. Su padre le dijo: ¿por qué, hijo? ¿Qué harías con tanto maíz? Y su hijo le respondió: contestaría tus oraciones. No podemos pedirle a Dios que haga cosas sin estar dispuestos a ser parte de la solución. No podemos clamar por un mundo que se está perdiendo y luego quedarnos sentados cómodamente en nuestras bancas y decir: ay sí, pobrecitos, ojalá Dios les mande a alguien, si no estamos dispuestos a ir nosotros. Hay que comenzar orando para que el Señor envíe más obreros a la cosecha, pero también hay que estar dispuestos a formar parte del equipo que sale a pescar personas. Puede ser que ya sepas que debes compartir el Evangelio con otros y lo hayas hecho una que otra vez, pero te has desanimado. Este es el momento de avivar el fuego de tu pasión por el Señor. ¿Sabes lo que es el Evangelio? ¿Lo puedes compartir con otro? En realidad el Evangelio es simplemente el mensaje de lo que Jesús
vino a hacer por nosotros. Es esa buena noticia. Es así de sencillo. El Evangelio es Jesús. Lo podemos explicar con 4 pasos muy sencillos. Primeramente, Dios te ama. Dios te ama y te creó para vivir eternamente en relación con Él. Ese fue el propósito de Dios y ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero en segundo lugar, hay algo que te separa de Dios y ese algo es el pecado. El pecado te separa de Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados forman una gran barrera que nos separa de Dios. Pero en tercer lugar, Dios ha encontrado la manera de tumbar esa barrera. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y se hizo hombre para destruir esa barrera. Y la quitó, tomando sobre sí mismo nuestro pecado. Él vivió entre nosotros, pero jamás pecó. Y entonces cuando fue crucificado como hombre inocente, Él se ofreció en sacrificio en nuestro lugar, por nuestros pecados. La cuarta cosa, la cuarta parte del Evangelio es nuestra respuesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dios nos llama a arrepentirnos de vivir para nosotros mismos y entregarle nuestra vida a Jesús. Eso significa poner nuestra confianza en Él y esforzarnos por seguirle. Cuando confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros y le hacemos Señor sobre nuestra vida, entonces somos salvos. En ese momento nuestra relación con Dios se restaura, llegamos a ser sus hijos y tenemos la promesa de que vamos a vivir para siempre con Él. Ahora, muy sencillamente, ese es el Evangelio. Dios te ama, pero tu pecado te separa. Jesús vino para tomar tu lugar y morir por ti. Y lo que te toca hacer es arrepentirte del pecado y entregarle tu vida a Jesús. Ahora, si tú ya conoces a Cristo, entonces la pregunta que Dios te está haciendo es esta: ¿con quién te toca ahora compartir ese mensaje? Alguien ha dicho que es fácil darse cuenta cuando algo está en llamas. Cuando algo se está quemando, entonces prende fuego a cualquier otra sustancia inflamable que esté a su alrededor. De hecho, cualquier fuego que no crece con nuevos materiales, se empieza a apagar. ¿Te has dado cuenta de eso? Si pones un leño en la chimenea, puede quemarse por mucho tiempo, pero si no le agregas más leña, tarde o temprano se va a quemar. Y lo mismo sucede con los creyentes y con las iglesias. Si no estamos alcanzando a más, si no estamos sumando nuevos creyentes, entonces nuestro fuego se va a ir acabando. Porque el propósito de Dios no es que estemos aquí cómodos y no hagamos nada, sino que su propósito es que vivamos para la cosecha. Que dijo Jesús: la cosecha está madura, pero faltan los obreros. Oraremos pidiéndole a Dios más obreros y nos ofreceremos a Él para ser sus obreros en la cosecha. La vida del discípulo es una vida de cosecha. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has incluido en tu plan. Y es un privilegio, Señor. Padre, ayúdanos a dejar de prestar tanta atención a las cosas de este mundo. Empezar a ver el mundo como tú lo ves, Señor.
lleno de personas que te necesitan. Llévanos, Señor, a tu cosecha. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.